días, profesor. Los integrantes del grupo son Rubén Guevara Hernández, Johan Matarrita Gómez, José Julián Abarca Fallas, mi persona, Aaron López Jiménez y Juan David Acuña. Y nuestro proyecto trata sobre un sistema de almacenamiento relacional para los activos de la empresa. Como objetivo general tenemos desarrollar un sistema de almacenamiento relacional para los activos de la empresa. Como específicos, número uno, investigar sobre herramientas de BI. 2, crear tablas necesarias para almacenamiento de datos. Y 3, ejecutar procedimientos dentro del lenguaje SQL, PL/SQL. Como una breve introducción y justificación, bueno, en este artículo se presenta el desarrollo de un sistema de almacenamiento relacional para los activos de una empresa. Tu empleo, que es una reclutadora de personal. El objetivo de proyecto es establecer una estructura organizada que permita el manejo eficiente de datos y satisfaga las necesidades de la empresa en términos de almacenamiento y gestión de información. En la actualidad, la gestión de datos virtuales es esencial para optimizar los procesos empresariales que requieren seguridad y mantenimiento de seguridad. La solución propuesta se utiliza el lenguaje SQL para crear las tablas y procedimientos que permitan almacenar, actualizar y hacer consultas de datos de manera colaborativa y segura. Además, explora el valor de herramientas de Business Intelligence BI en la gestión de datos empresariales, destacando su importancia para la toma de decisiones informadas y la mejora del rendimiento. Y como justificación de por qué se realiza este proyecto, se tiene como meta el desarrollo de un sistema de almacenamiento para los activos de la empresa reclutadora de personal, tu empleo. Esta base de datos será creada con el objetivo de tener una estructura organizada con el respectivo manejo de datos y cubrir necesidades extras de la empresa. Importancia: hoy en día el manejo de datos virtuales optimiza gran cantidad de procesos. Sin embargo, estos sistemas requieren de mucha seguridad y constante mantenimiento para su correcto funcionamiento. Desarrollo: primero empezamos por la descripción. Hoy en día el manejo de datos virtuales optimiza gran parte de procesos. Herramienta de Business Intelligence son aplicaciones que se utilizan para recopilar y analizar datos de la base de datos. ¿Cómo funciona la herramienta? Esta ofrece una amplia gama de funcionalidades y ¿por qué son importantes? La herramienta de BI son importantes por muchas razones. Bueno, estas son las primeras tres tablas. Está la de multipaís, tenemos la tabla de multicompañía y tenemos la de sucursales. También tenemos la de moneda, tenemos la de teléfono, tanto para empleados como clientes, y también la tabla de correos. Por acá tenemos también la tabla de puestos, ¿verdad? Que esta adjunta los requisitos que se ocupan, tabla de área y grado académico. Por acá tenemos una tabla de empleados, que estas sí son un poco más robustas, porque estas tienen ya foráneas. Por ejemplo, la de empleado tiene por INKEY al ID de teléfono y al de correo. Y igual que la de candidato, esta presenta 3 llaves foráneas, que sería igual a el teléfono, correo y el país del candidato. Y tenemos una lista de personas que no cumplen con los requisitos, que sería la tabla de lista negra. Tenemos la de currículum. Esta también tiene una llave foránea ID candidato, que es la tabla que ya vimos. Tenemos la de ofertas. Esta presenta 4 llaves foráneas, que sería la compañía, el puesto, el área y el candidato. Y tenemos la de expedientes para tener un mejor orden, y esta lleva solo 2 llaves foráneas, que sería ID empleado y ID área. Y por último, tenemos la de reconocimientos y tabla de multipaíses.
Buenas. Bueno, en el apartado del diagrama relacional tenemos lo que es en la parte superior la entidad área, que va compuesta por su llave primaria ID área y el atributo área puesto. Esta se relaciona a sí mismo con expediente área. Expediente tiene, bueno, por ejemplo, el atributo ID expediente, ID empleado. ID expediente sería la llave primaria. Esta igualmente, bueno, lo que vendría siendo la entidad de expediente se relaciona con puesto, expediente puesto. Puesto sí mismo tiene, bueno, como llave primaria ID puesto y como atributo requisito puesto. Después, esta entidad se relaciona con ofertas. Ofertas vendría a ser, bueno, ofertas puesto, que están relacionadas directamente. En ofertas igualmente tenemos como llave primaria el ID de la oferta, como foráneas el ID de la compañía, el ID puesto, el ID del área, y como atributo tenemos lo que es el rango del salario. Después, asimismo, esta tabla se relaciona con la tabla de candidato. Esta tabla, bueno, sería ofertas candidato que va directamente con candidato. Candidato se relaciona con muchísimas más, como por ejemplo currículum candidato, candidato correo, candidato país. Las llaves, bueno, la llave primaria de candidato sería ID candidato. Igualmente irían seguidas las foráneas, ID teléfono, ID correo, ID país, entre otras. Después, igualmente, para ir explicando un toquecito más que todo en las que están relacionadas, candidato, por ejemplo, lista, eh, candidato va relacionado con lista negra, que este igualmente tiene como atributo el ID lista, el ID candidato, el motivo. Igualmente esta, por ejemplo, con la relación del país, el país estaría compuesto por el ID país, el atributo ISO y pues el nombre del país como tal. Igualmente, en la parte del correo, cuando se relaciona con el correo tiene como llave principal, llave primaria, el ID correo y pues el atributo del correo. Después, esta misma de correo va relacionada con empleado. Empleado tiene distintas relaciones igualmente, estaría relacionado con el teléfono, estaría relacionado con el expediente. Ok, un poquito de los atributos del empleado, el del empleado, el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la cédula y por supuesto la relación del correo, digamos la foránea, que sería el ID correo. Después viene lo que tendría la relación con el expediente. El expediente está compuesto por el ID expediente. Después, las tablas que no tienen relación con ninguna otra, tendremos la de tabla históricos, tabla moneda, tabla sucursal, tabla reconocimiento, que estas nada más tienen sus atributos y pues sus llaves primarias como tal. Esto sería por la parte del diagrama relacional. Ahora, bueno, vamos a pasar a hablar un poco de los cubos OLAP. Los cubos OLAP, bueno, la definición sería que los cubos OLAP son una técnica y herramienta esenciales en el ámbito de la gestión y análisis de datos. Estas están diseñadas para permitir a los usuarios analizar información desde diversas perspectivas, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas. Vamos a presentar una serie de conceptos relacionados directamente con los cubos OLAP. Por ejemplo, los datos multidimensionales. Los datos multidimensionales almacenan datos en una estructura multidimensional que se diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, basadas pues en lo que son las tablas. Los datos se organizan en torno a dimensiones y medidas. Las dimensiones son categorías que definen atributos como el tiempo, la ubicación, el producto y el cliente. Después también tenemos lo que son las operaciones OLAP. Los cubos OLAP pues permiten a los usuarios realizar una cierta variedad de operaciones para explorar y analizar los datos. Entre esas tenemos el drill down, que sería explora datos más detallados descendiendo en niveles jerárquicos, el roll up, que agrega datos a niveles superiores de una jerarquía, el slice, que sería como un tipo corte, que selecciona una sección, vale la redundancia, de datos de una dimensión específica. Después tenemos el dice, que selecciona un subconjunto de datos de múltiples dimensiones, y el pivot, que reorganiza los ejes de visualización para cambiar la perspectiva. Ahora vamos con los tipos de cubos OLAP. Tenemos lo que es el lab multidimensional. Este se utiliza una estructura de cubo para almacenar datos y operaciones de agregación para respuestas rápidas. También tenemos el OLAP basado en tablas, que almacena datos en tablas.
y utiliza técnicas de indexación para acelerar las consultas. Después tenemos el modelo de los modelos de cubo Solab, que son modelos que se pueden clasificar en tres tipos. Tenemos el cubo estrella, es un hecho central rodeado de tablas en dimensiones. Tenemos el cubo de copo de nieve, similar al cubo estrella, pero con dimensiones normalizadas en múltiples tablas. Y tenemos el esquema de constelación, que es la combinación de cubos de estrella y copos de nieve. Ok, ahora vamos a las herramientas OLAP. Tenemos como herramientas OLAP las aplicaciones empresariales. Los cubos OLAP son especialmente valiosos en el análisis de datos empresariales, la generación de informes y la planificación estratégica y la toma de decisiones, ya que ofrecen una vista panorámica detallada de los datos que permiten identificar patrones, tendencias y relaciones críticas. Tenemos después los beneficios de estos cubos, de los cubos OLAP, que entre estos están la respuesta rápida a consultas complejas, ya que los cubos OLAP están diseñados para proporcionar respuestas rápidas a consultas complejas y precalcular y almacenar los resultados de las operaciones de agregación. Los cubos OLAP pueden entregar información analítica de manera eficiente, incluso en conjuntos de datos voluminosos. Tenemos la interacción y la exploración interactiva de los usuarios, que pueden interactuar directamente con los cubos OLAP, explorando los datos de manera interactiva mediante operaciones como el drill down, el roll up, el slice y el dice. Esto permite una experiencia de análisis más dinámica y orientada a la exploración. Generalmente también, la generación de informes complejos, los cubos solo facilitan la creación de informes complejos y personalizados. Se pueden combinar las dimensiones y las medidas de manera más flexible para crear informes que se adapten a las necesidades de lo que es el usuario. Esos serían los beneficios de los cubos OLAP. Bueno, a continuación se verá un poco de lo que son los reportes, que nos hablan sobre información que habrán en las tablas. Aquí tenemos informe de datos por país, sobre los candidatos. Abajo tenemos informes de ofertas por área. También tenemos el informe de candidatos en lista negra y de candidatos con experiencia anterior. Informes de candidatos en lista negra y nos enseñará el motivo por el cual están en lista negra. El informe de ofertas de datos por rango salarial. El informe de candidatos por premios obtenidos y el de candidatos con incidentes históricos. También tenemos el informe de cantidad de ofertas por compañía, que nos enseñará, como dice sí mismo, la cantidad de ofertas de cada compañía, y el informe de candidatos con incidentes históricos. El informe de candidatos con experiencia en compañías anteriores y el informe de candidatos y su experiencia laboral anterior. Dentro de los requisitos del proyecto se nos pedía hacer 40 inserciones de datos dentro de las tablas. Entonces, por aquí estarían las tablas a las que se les agregó. Cada uno, por supuesto, que tiene su referente, que sería la de país, por ejemplo, sucursales. Por otro lado, tenemos la de tabla de monedas, la de teléfonos, la de correos. Luego tenemos la tabla de requisito para aplicar un puesto. Por otro lado, tenemos la tabla de oferente. Y por último, tenemos la tabla de candidato. Luego tenemos la tabla de oferentes en lista negra, la tabla de ofertas de puestos y la tabla de expediente. También tenemos la tabla de reconocimiento y también la tabla de históricos. En este apartado tenemos el cuadro comparativo de las herramientas de BI. En primer lugar, tenemos la Tableau, que en el tipo de licencia tenemos el Tableau Software. La integración es comercial o prueba gratis. Interfaz, tenemos la ventaja de que es intuitiva. Básicamente pasos muy simples.
En procesamientos ETL sí está un poco limitado, pero tiene una mejor visualización. Para la capacidad de análisis tiene buenas capacidades. Para la parte visual, la colaboración se puede compartir y colaborar en línea con compañeros de trabajo. En la parte de personalización tenemos amplias opciones de personalización dentro de lo que sería la herramienta de BI. Su precio sí es elevado y el tipo de licencia sería comercial y prueba gratis. Por otro lado, perdón, en el primer lugar tenemos el desarrollador en Family Power BI, que sería Microsoft. Dentro de la integración sería comercial y gratuita. Tiene una interfaz también intuitiva, enfocada más que toda la parte de negocios, capacidades bastante más reducidas por la parte de ETL, eh, potentes capacidades de análisis y modelado en la parte de capacidades de análisis. En la colaboración tenemos integración de herramientas de colaboración de Microsoft. En personalización tenemos personalización y extensibilidad. Es bastante abierta la herramienta. El precio varía según la edición y las características que queramos implementar. Y el tipo de licencia es comercial y gratuita. Por otro lado, tenemos Kulik, que sería el desarrollador de Kulik View. Tenemos un tipo de licencia comercial y prueba gratis. La interfaz es flexible y personalizable. Esta sí sobresale sobre las otras, ya que tiene fuertes capacidades en el procesamiento de análisis ETL. Tenemos una capacidad de análisis robusto y exploración de datos. También tenemos funciones colaborativas integradas. Es bastante personalizable para el gusto del usuario. El precio es relativamente costoso. Esto quiere decir que depende de las configuraciones que tengamos dentro de la herramienta o nuestros requisitos. Y tiene, bueno, el tipo de licencia comercial y prueba gratis. Ok, ahora vamos a pasar a una de las secciones fundamentales de lo que fue el desarrollo de este proyecto. Básicamente lo que vendría a ser el diseño lógico de la base de datos, el cual consta de una serie de pasos que los vamos a definir a continuación, el cual sería primeramente definir las tablas. Estas básicamente se definen los conceptos del mundo real en el diseño conceptual. Cada una de las tablas tiene una serie de campos para almacenar atributos específicos de cada una de las entidades. Como segundo punto tenemos los campos de dicha tabla. Se van a especificar los campos o columnas que estas van a tener y cada campo se define con un nombre y un tipo de dato. Puede ser texto, número, fecha, entre otros. Y posiblemente también van a tener restricciones como claves primarias o llaves foráneas. También se van a establecer relaciones, como lo vimos a lo largo de la presentación. Estas se establecen entre las tablas para representar cómo las entidades van a estar relacionadas entre sí. Las restricciones de integridad, entrando un poco más en profundidad, pues se definen básicamente lo que serían las reglas de integridad para que garanticemos que los datos cumplan con ciertas restricciones lógicas para mejorar su funcionamiento. Otro paso muy importante vendría a ser la normalización básicamente de las tablas, donde se aplica para eliminar redundancia de datos, ¿verdad? Y asegurar que cada una de las tablas estén organizadas de manera eficiente. También la parte de los índices, donde básicamente se definen en campos claves para poder acelerar las consultas y las búsquedas en la base de datos. Y también, por último, lo que vendría a ser el apartado de las vistas, donde se pueden crear vistas para hacer, que básicamente son representaciones lógicas de los datos almacenados en las tablas, y esto básicamente se hace para poder simplificar el acceso a lo que vendría a ser los datos de los usuarios y las aplicaciones. Esta sección es bastante importante porque sin ella no se habría podido llevar a cabo todo lo que hemos visto a lo largo del proyecto, ¿verdad? O tal vez sí, pero no habría funcionado de una forma eficiente como se debería, ¿verdad? Ahora si pasamos a la siguiente diapositiva, tendríamos básicamente lo que ya sería el resumen de lo que podemos haber aprendido a lo largo de este proyecto. Lo destacamos en una serie de puntos, donde el primero es el diseño lógico y físico de las bases de datos. Básicamente pues comprendemos cómo
diseñar la estructura de una base de datos desde cero. También hacía distinguir básicamente lo que es el diseño lógico del diseño físico, donde el diseño lógico son la definición de las tablas y las relaciones, como lo vimos anteriormente, perdón, el lógico, y el físico ya la decisión de cómo se van a almacenar los datos que pues previamente establecimos. También vimos básicamente la creación de una base de datos para poder implementarla utilizando un sistema de gestión de bases de datos como lo es el SQL Developer en este caso. La inserción de información, ¿verdad? Básicamente practicamos la inserción de la información en los datos de las tablas, donde hicimos, como lo comentaron los compañeros anteriormente, más de 40 inserts en cada una de las tablas. También la generación de los reportes y los gráficos, básicamente para desarrollar habilidades, para extraer información de bases de datos mediante consultas SQL y pues poder representarlas visualmente en forma de reporte y gráfico. Y esto claramente pues puede incluir el uso de herramientas de generación de informes. Y pues un punto muy importante que no podemos dejar pasar es la colaboración en el proyecto y lo que vendría a ser el trabajo en equipo, ¿verdad? Es bastante importante recalcar el hecho del orden, la distribución y la responsabilidad por cada uno de nosotros como integrantes del grupo, y que claramente si no hubiéramos tenido una buena coordinación o comunicación como equipo, pues este proyecto tal vez no se hubiera podido sacar adelante de la mejor forma posible. Entonces, básicamente, en resumen, este proyecto pues ofrece la oportunidad de aprender sobre el ciclo completo del desarrollo de una base de datos, desde el diseño lógico hasta el físico, y nos dejó bastantes aprendizajes. Básicamente eso sería todo. Muchas gracias.